hasta la unidad 5 incluida, ¿ok? Oral y en principio es virtual. Voy a pasar a compartir en pantalla el power que habíamos dado sobre unidad 2. Profe, Recording in Sí. progress. nosotros, por lo menos yo rindo civil el 6 y es presencial. Por eso yo estaba preguntando ayer Claro. y estaba preguntando por el tema de alquilar algo y Claro. todo eso. Por eso digo, hay un rumor y hay algunos docentes que, bueno, están estableciendo que sea de manera presencial. Yo todavía no tengo definido, pero es muy probable que no, digamos, somos muchos. No creo que me autoricen que sea presencial con tantos alumnos. Lo que había explicado al profesor de civil era que una materia, por ejemplo, que los que cruzamos 3, una materia iba a ser presencial. No, había explicado el profe. No, no necesariamente. Pero eso depende de cada profesor nomás. No, tampoco así, pero hasta hoy es virtual lo nuestro. Hasta hoy no se modifica. ¿Estamos? Y si se modifica, les voy a avisar con tiempo. Quédense tranquilos. Bueno, comparto pantalla. ¿Todos pueden ver? Sí, profe. Okay. Sí, profe, se ve. Un segundito. Profe, ¿podría pasar después el PDF del software? ¿Cómo? Bueno, habíamos dicho que los 3 elementos de la unidad 2 más importantes tenían que ver con el poder, el Estado y el derecho, o el poder, la forma de Estado y forma de gobierno. Creo que habíamos hablado de poder, esa diferencia entre legalidad y legitimidad, ¿se acuerdan? Habíamos dado ejemplos. ¿Puedes compartir el power en el aula virtual? ¿Estoy compartiéndolo o no? ¿Ustedes están viendo? No, profe, habla si podría subirlo. Sí, profe, se aula. ve. Creo que a eso se refería el compañero. Bueno, no, después vemos eso. Además les dije que vamos a volver a repasar la 3, así que tranquilos. Bueno, teníamos que uno de los elementos, o uno de los temas más importantes dentro de la unidad 2, habíamos dicho que era el Estado, entonces tendríamos que dar una definición de Estado o establecer cuáles son sus características fundamentales. ¿Cómo podrían definir el Estado ustedes sin verlo desde el punto de vista jurídico, sin analizar el concepto que está en pantalla? ¿Qué les parece que es? Conjunto de personas que se agrupan en un territorio. ¿Qué más? ¿Bajo un mismo gobierno? ¿Bajo el mismo gobierno? ¿Qué más? Puede ser, es un organismo que representa los intereses de la sociedad. Que representa los intereses de la sociedad. Sí. ¿Qué más? Se encarga de organizar a la sociedad. No, La organización que dirige, digamos, sería una población. La organización que dirige una población, o es la población misma. Organización jurídica y política de la nación también. Todo el conjunto de la población, más sus gobernantes, más la forma y la manera de cómo se va a estructurar. O sea, lo que podemos decir o lo que podemos extraer de lo que ustedes dicen es que el Estado está conformado por elementos objetivos y subjetivos, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los elementos objetivos de la conformación del Estado? ¿Cómo está compuesto el Estado? Territorio, sociedad. Territorio, población. Población, perdón. Ajá. Y leyes y poder. Y un gobierno, ¿sí? Un poder.
¿Alguien tiene prendido el Profe, micrófono? ¿podemos hablar de a uno? Sí, porque... No sé quién tiene prendido el micrófono, chicos. Por favor, chequen que todos los tengan muteados. Y como elemento subjetivo que podemos encontrar dentro del concepto de Estado. Sin duda que hay algo que une a que toda esa población, ese territorio y ese poder o ese gobierno confluya en forma conjunta. ¿Y cuál podría ser ese algo? ¿Cuál podría ser ese elemento subjetivo? Los Los Constitución. valores, el poder, El poder, La Constitución, La Constitución. los lazos de solidaridad, Los lazos de solidaridad, los intereses comunes, ¿sí? Son los que conforman el elemento subjetivo de un Estado. el ser nacional Entonces, también de suena bien. ¿Cómo, Sergio? El ser nacional de El suena ser bien. nacional, exactamente. O sea, ¿cuáles son los intereses determinados de un grupo de personas que viven en un lugar determinado, en un tiempo determinado, ¿sí? Y que conforma un gobierno determinado? Son intereses o formas de pensar o idiosincrasia que hacen a la conformación del Estado. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a definir Estado, más allá de la definición jurídica que podemos ver ahí, encontramos o podemos distinguir claramente dos tipos de elementos. Aquellos que hacen al objeto del concepto y aquellos que hacen al elemento subjetivo, al interés común de aquellos que conforman el Estado. Vemos una definición de Hermann Heller, ¿sí? Que determina que es una unidad de dominación de carácter permanente con una base poblacional y territorial claramente determinadas, supremo en lo interior y soberano en lo exterior. Eso podría ser una definición jurídica del Estado. Y los elementos que habíamos dicho hoy, que son el poder, el territorio y la población. Dentro de la clasificación de formas de Estado de la doctrina vamos a encontrar, primero que nada, dos grandes grupos. La clasificación de Estado simple unitario y la clasificación de Estado compuesto. ¿Sí? Entonces, los dos grandes grupos que van a conformar la doctrina o la clasificación de formas de Estado está dado por el Estado simple, más conocido como Estado unitario, y el Estado compuesto, o más conocido como Estado federal. ¿Nuestra Constitución establece algún tipo de forma de Estado? El Estado federal. un Estado compuesto de Republicano. ¿Dónde dice la Republicanos forma de Estado? federales. representativo, republicano y federal. Bueno, acá claramente el artículo 1 de nuestra Constitución establece no solamente la forma de Estado, sino que también la forma de gobierno. Hay que tener en cuenta que representativo y republicano hacen mención a la forma de gobierno y federal sí está dado por la forma de Estado. Entonces, ¿dónde vemos la definición de nuestra forma de Estado? En el artículo 1 de la Constitución. Representativo y republicano hacen mención a la forma de gobierno y federal hacen mención a la forma de Estado. Entonces podríamos encuadrar a la Argentina dentro del segundo grupo, dentro del Estado compuesto. ¿Cuáles van a ser las características principales del Estado simple o unitario? Bueno, tenemos un conjunto de características o la principal de todas es que el poder se encuentra centralizado en relación al territorio. Y esa va a ser la diferencia determinante con la forma de Estado opuesta, que es la de Estado federal. Una centralización política en relación al territorio. La competencia legislativa pertenece a los órganos centrales. Por ejemplo, vamos a tener solamente un Congreso Nacional, solamente un Parlamento Nacional. No hay autoridades estaduales o provinciales, ¿sí? No hay organismos provinciales. Puede sí haber una descentralización administrativa, pero no política. La organización constitucional, bueno, dice, tiene una triple unidad: soberanía, poder estatal y gobernantes, y son estados unitarios: Francia, Bélgica, Suecia y Noruega, y en Latinoamérica, en Sudamérica, son todos menos Argentina, Brasil, México y Venezuela, con lo cual Uruguay, Paraguay, ¿sí? Son estados unitarios. Que como les decía recién, la característica principal, ¿sí? El carácter fundamental del estado unitario es la centralización política en relación al territorio. ¿Qué es lo que lo va a distinguir claramente del Estado compuesto? Vamos a ver que... Antes de que avance, ¿qué quiere decir que tiene una triple unión constitucional en soberanía? La organización constitucional tiene una triple unidad. Está conformada por una soberanía, el poder estatal, el poder del Estado,
y los gobernantes. No hay, como vamos a ver en el Estado federal, un régimen autónomo de provincias, ¿sí? Está dado solamente por un poder estatal central. Puede sí haber algún tipo de descentralización de tipo administrativa, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, analizan Uruguay, por ejemplo, van a encontrar algún tipo de descentralización administrativa en el interior de Uruguay. Pero no hay una descentralización política. Uruguay está regida o radica todo en su capital, ¿sí? Que es Montevideo. ¿Qué características va a tener el Estado federal? Bueno, como decíamos recién, una descentralización política en relación al territorio. ¿Y cómo la ven plasmada esa descentralización política ustedes en relación al territorio? En la Argentina, por ejemplo. ¿En la autonomía de las provincias? En la autonomía de las provincias, claramente. Vamos a encontrar ya de épocas muy atrás que la Argentina se conformó en base a una lucha de caudillos, ¿sí? De provincias, ¿sí? Que luego conformaron lo que es el Estado argentino. Esas provincias, ¿sí? Que están específicamente determinadas en nuestra Constitución y son autónomas, ¿sí? Están establecidas en el artículo 5, tienen las garantías establecidas en el artículo 5 de nuestra Constitución. ¿Alguien puede leer qué dice el artículo 5 de nuestra Constitución? Leo. Yo, profe. A ver. Leo dice, cada provincia puede dictar para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garantizará a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. ¿Qué está diciendo el artículo 5? Bueno, que le va a garantizar el régimen y el goce de sus instituciones, le va a garantizar a las provincias su autonomía bajo cumplimiento de ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones que establece el artículo 5? ¿O qué les exige, digamos, el gobierno federal a las provincias? ¿Pueden mirar su artículo 5? Que tengan su propio régimen municipal y aseguren la educación primaria. Que dicten su propia constitución también. Que dicten su propia constitución, bajo el que establezcan administración de justicia, ¿sí? Régimen municipal y educación primaria. Esas van a ser las exigencias del gobierno federal a las provincias para garantizar su autonomía federal. ¿Qué pasa si las provincias no cumplen con eso establecido en el artículo 5? ¿Hay algún tipo de sanción por parte del Estado federal a las provincias? ¿Se las interviene o no? Claramente. Si ustedes miran a renglón seguido del artículo 6, establece el mecanismo de la intervención federal, para el caso de que las provincias no cumplan con lo establecido en el artículo 5. O sea que si las provincias no administran justicia, no establecen la organización de la administración de justicia, el régimen municipal, y no garantizan la educación primaria, pueden ser intervenidas por el gobierno federal. La intervención federal, ya vamos a ver más adelante, bueno, es un mecanismo que permite al gobierno federal, a través de algún representante, intervenir en alguno o en todos los poderes del Estado provincial. Cuando se dé algún tipo de... ¿Cómo? Y al contrario, profe, las provincias también se pueden defender. Creo que fue el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el tema de educación, cuando presentaron el recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno de la provincia por el tema educativo, ahora en la pandemia. O sea, también las provincias se pueden defender si la... Sí, pero ahí no había una intervención federal. Una intervención federal es un mecanismo institucionalizado que no, gobierno... me refiero a que también pueden luchar por sus garantías, que fue el tema de educación en concreto. No, claramente, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, para el caso que las provincias no cumplan con lo establecido en el artículo 5, la Constitución establece un mecanismo que es el de la intervención federal, ¿sí? Entonces, la Constitución, el Estado federal garantiza a las provincias su autonomía, siempre y cuando cumplan con esos requisitos. ¿Qué más vamos a encontrar dentro del Estado compuesto, dentro del Estado federal? Bueno, por ejemplo, que existen varios ordenamientos jurídicos y varias estructuras de poder. Nosotros vemos claramente varios ordenamientos jurídicos, porque nos encontramos con en esa pirámide de Kelsen invertida que habíamos hablado, nos encontramos con una Constitución Nacional, con leyes nacionales, con decretos del Poder Ejecutivo Nacional,
Pero después nos encontramos con constitución provincial, con leyes provinciales, con decretos provinciales. O sea, nos encontramos con varios ordenamientos jurídicos, o con dos ordenamientos jurídicos. Uno establecido por el Estado federal, ¿sí?, que vendría después a ser el fuero federal, y otro establecido por el Estado provincial, que después vendría a ser el fuero provincial. Lo mismo con las estructuras de poder. Tenemos un Congreso de la Nación, un Presidente de la Nación y una Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también tenemos un gobierno de provincia, un gobernador, una legislatura provincial y un superior tribunal de justicia. Como dice el ejemplo ahí, bueno, Constitución Nacional y Constituciones provinciales, leyes nacionales y leyes provinciales, presidente, gobernador, Congreso y legislaturas locales. Uniones de Estado. ¿Sí? Bueno, este tema vamos a saltearlo para avanzar, porque si no, no vamos a terminar con la parte de la 3 hoy. Lo pueden leer, yo les voy a pasar el Power después, pero nada, está en desuso, digamos, pero tiene que ver con unas formas de Estado antiguas. Uniones de Estado, unión personal, real. Y la confederación, ¿sí?, que me parece súper importante, es una unión de estados independientes, pero a través de un acuerdo internacional, un tratado de derecho público internacional para asegurar la protección exterior y la paz interior. Esa va a ser la primera gran diferenciación que va a existir entre la confederación y el Estado federal. ¿Sí? Tiene dos características particulares la confederación. Uno es el derecho de nulificación y otro es el derecho de secesión, ¿sí?, que tienen los estados partes que conforman una confederación. El derecho de nulificación es no incorporar normas jurídicas dictadas por los órganos legislativos nacionales, y el derecho de secesión es la posibilidad de separarse de la confederación. Entonces, el Estado federal es una unión de estados que se realiza a través de un instrumento de derecho público como una constitución. Argentina, Estado federal, y tiene provincias, ¿sí?, estados provinciales. La confederación es una unión de estados soberanos que se produce a través de la unión de un tratado internacional o un pacto internacional, donde hay un órgano confederado superior y los demás estados que forman parte de la confederación. Esos estados van a tener dos posibilidades, o dos derechos: de nulificaciones, no incorporar normas dictadas por la confederación, y de secesiones, apartarse de la confederación. Profe, eso pasó en 1852, cuando Buenos Aires se separó, digamos, de la Confederación. Exactamente. Así es. Bueno, ahí están los ejemplos. La Confederación de los Estados Unidos de América de 1776 a 1787, Suiza, Argentina de 1831 hasta la separación de Buenos Aires de la Confederación. Exacto. Las características del Estado federal. El Estado federal es el único titular de la soberanía, los otros estados son miembros. En Suiza se llaman cantones, ¿sí?, provincias en Argentina. Hay una superposición de poderes, como decíamos recién, federal y provincial. El Estado federal recibe algunas atribuciones en forma subsidiaria. Esto quiere decir que todo lo que no ha sido expresamente delegado pertenece a la provincia. Esto tiene que ver con el artículo 121 de nuestra Constitución, con la regla de deslinde. ¿Sí? La regla de deslinde, ¿alguien puede leer el 121? Establece las atribuciones de las provincias y la nación. Yo, profe. Sí. Dice, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se haya reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. O sea que las provincias conservan todo el poder no delegado al Estado federal. Las provincias son anteriores al Estado federal. ¿Sí? O sea, todo aquello que no hayan delegado pertenece al Estado provincial. La norma que vincula a los estados, como dijimos recién, una constitución. Perdón, una consulta. Sí. Dentro de una de las características del Estado federal, el primer punto dice, solo el Estado federal es titular de soberanía y los otros estados son miembros que no ejercen soberanía. Esa parte a mí no me quedó claro, no sé si me puede explicar, por favor. El único estado que ejerce la soberanía, el único que ejerce la soberanía es el Estado federal. Los estados miembros no son soberanos, ¿sí? Dependen del Estado federal. Profe, un ejemplo de eso sería que las provincias no pueden firmar pactos internacionales, por ejemplo. Exacto, puede ser. ¿Sí? La soberanía está representada por el Estado federal. Las provincias dependen del Estado federal. A su vez, el Estado federal garantiza la autonomía de las provincias a través de determinadas cuestiones.
¿sí? Pero tienen que tener en cuenta ustedes dos esferas de poder. Una federal, conformada por el Estado federal en sí, y otra provincial, conformada por las distintas provincias. ¿Tá? Las provincias dependen, si bien las provincias son de creación anterior al Estado federal, las provincias dependen, ¿sí?, de su soberanía al Estado federal. Profe, una pregunta. Sí. Con la reforma del 94 no se había agregado que se agrega municipal y ahora son 3 esferas. Sí, son 3 esferas. Exacto, los regímenes municipal, claramente. Pero digamos, estamos hablando de, está bien, dentro del Estado federal, ahí no dice de que hay 3 esferas, pero bueno, sí, son 3 esferas, digamos, el Estado federal, el Estado provincial y el Estado municipal. Igual el régimen municipal tiene muchos otros condicionantes que no los tiene el Estado provincial. ¿Sí? Igual los estados municipales estaban antes de la reforma 94. Se los implementó o estableció. Fíjense que una de las exigencias del artículo 5 es el régimen municipal. O sea, las provincias deben garantizar el régimen municipal. Aquellas provincias que no garanticen el régimen municipal pueden ser intervenidas por el Estado federal. Bueno, la norma que vincula a los estados es la Constitución, como dijimos hoy, una norma de derecho público. Los estados miembros son autónomos. El poder de los órganos centrales se extiende hasta los ciudadanos. Y los estados miembros no tienen el derecho de nulificación ni de secesión, como les decía hace un rato. ¿Está claro formas de gobierno, formas de Estado? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, dos grandes grupos, forma de Estado, Estado unitario y Estado federal. Dentro del Estado federal, el Estado federal, dentro del Estado compuesto, en verdad, dentro del Estado compuesto, el Estado federal, propiamente dicho, las uniones de Estado y la confederación. Después, las características de cada uno. Profe, te En verdad las pregunto, características se contraponen, digamos. Si nosotros sabemos las características del Estado federal, bueno, lo contrapuesto es las características del Estado unitario. Sí, ¿quién me hablaba? como usted dijo esto de que, bueno, que los estados miembros no tienen derecho a nulificación ni secesión. Sí, de la confederación, ¿eh? Claro, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, se acuerda cuando empezó el tema de la pandemia que hay muchos políticos mendocinos? Sí, que querían apartarse. Claro, ¿cómo se puede hacer legalmente eso? O sea, salir del Estado argentino. No porque no tienen derecho, ¿verdad, profe, de secesión? No tienen derecho de secesión, pero ellos podrían crear, ¿sí? Ellos lo que en verdad planteaban era la creación de un organismo que nuclea esas provincias, que eran Mendoza y 2 o 3 más. ¿Sí? Para eso la Constitución establece un mecanismo para la creación, pero no es tan fácil el procedimiento. Sí, de poder pueden. Acuerdo entre las provincias más la aprobación de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, y además requiere, creo que son 2 periodos, tiene algunos requisitos que no permitan, digamos, que se modifique tan fácilmente eso. Exactamente. Pero no, digamos, no pueden salirse, digamos, del Estado argentino, ¿sí? Igual forman parte del Estado argentino, pero conforman una región dentro del Estado argentino, aparte. Es bastante complejo igual el planteo que hizo, no me acuerdo qué provincias eran, Mendoza, sé que Mendoza era una. Córdoba, ¿puede ser? Sí, creo que Córdoba también, de igual manera, en los 90 también intentó hacer lo mismo y no pudo. Sí. Bien, parece que Córdoba siempre quiere irse. Formas de gobierno, que era otro de los temas, ¿sí? Y los criterios de clasificación de las formas de gobierno. Acá, como en la forma de Estado, también vamos a encontrar dos grandes grupos dentro de la forma de gobierno, que están dados claramente por la democracia y por la autocracia. ¿Sí? La democracia, todos sabemos que es el gobierno del pueblo, el gobierno de todos. Y la autocracia es el gobierno de unos pocos. Esa sería la definición o la traducción del latín. Acá vemos criterios de clasificación, que van a ver varios autores, que lo voy a dejar para que lo miren ustedes después. De Karl Lowenstein, que ya estuvieron leyendo algo, de Hans Kelsen, de Duverger, de Raymond Aron y de Giovanni Sartori. ¿Sí? Esos son los criterios de clasificación que ellos hacen, digamos, para distinguir en la doctrina cuáles son las distintas formas de gobierno. Pero como les decía recién, nos encontramos con dos grandes grupos, la democracia
y la autocracia. La democracia, o democracia constitucional, dentro de la democracia constitucional también dos grandes grupos, la democracia directa y la democracia representativa. La democracia directa es aquella que está dada donde se ejerce el gobierno del pueblo de manera directa. Esto en la actualidad resulta casi imposible, digamos, dada por la cantidad y el volumen de personas que forman el gobierno. O sea, con lo cual, tomar decisiones por parte del pueblo de manera directa hoy resulta un mecanismo bastante complejo. Entonces aparece después con la creación de la teoría de la Bâtie-Sieyes, con la creación del contrato social de Rousseau, aparece lo que es la democracia representativa, que es la delegación, ¿sí?, del pueblo, del poder por parte del pueblo en determinados gobernantes. Esa es la democracia representativa, que está plasmada en nuestro artículo 22 de la Constitución. Y en el artículo 1, como decíamos hoy. Dentro de la democracia representativa, o sea, dentro del sistema democrático por representación, encontramos algunas clasificaciones que están en el trabajo de la unidad 2, ¿sí?, y que son clasificaciones pura y netamente dentro de la teoría constitucional. El gobierno de asamblea, el gobierno parlamentario, el presidencialismo, donde incluiríamos a la Argentina, y yo les he dejado un trabajo de el presidencialismo argentino de Horacio Rosati, que circunstancialmente hoy fue elegido presidente de la Corte Suprema, no sé si todos sabrán. El gobierno directorial suizo, ¿sí?, dentro de las formas de gobierno y que ustedes van a encontrar dentro del trabajo de la Unidad 2. Y luego, el otro gran grupo, la autocracia, con dos desvinculaciones. El autoritarismo, que son los regímenes más atenuados, y el totalitarismo con características mucho más acentuadas, ¿sí? Entonces, cuando estudien forma de gobierno, recuerden, democracia, autocracia. Democracia, democracia directa o democracia representativa, y autocracia, autoritarismo y totalitarismo. Profe, Sí. yo no encontré el material de Rosati en el aula. ¿No está en el aula? No, yo Yo no que lo lo estoy encontré. viendo en mi computadora, pero no. Bien. Se los voy a pasar al WhatsApp. No sé si ya no lo pasé, se me hizo que ya lo pasé. ¿El vice es Rosenkrantz, doctor? El vice me parece que es Rosenkrantz, debe ser, no sé. Leí una noticia hace un Ese ratito. era el secreto a voces, por lo menos, Sí. del acuerdo que habían tenido. Sí. Con el voto de Maqueda que definía la configuración. Exacto. La democracia constitucional, que como decíamos hoy, ustedes conocerán, porque es el sistema de gobierno que rige en nuestro país, está dada por algunas características particulares. El poder político está basado en la teoría de la soberanía popular. Los gobernantes son elegidos por medio de elecciones de sufragio popular. Las elecciones son libres y disputadas. La estructura de gobierno se basa en un pluralismo político, división de poderes. Existe institucionalización de la oposición. Las facultades de los gobernantes están limitadas, incluso los gobernantes gozan de libertad pública, libertad de opinión, de prensa, de reunión. Funcionan dentro de una estructura capitalista, es decir, basada en la apropiación privada de los medios de producción, sin perjuicio del sector público posee industria de capital. A ver, estas son las características puras, digamos, ¿sí? Se dan con mayor o menor intensidad dentro de cada sistema democrático. Bueno, no sé, yo tengo varias objeciones para de acá analizar el sistema argentino. Claramente que no se dan con la pureza que yo hoy estoy dando la clase, ¿sí? Existen variantes, por eso cada sistema democrático es diferente dentro de cada idiosincrasia de cada país. Principios de tolerancia y diálogo. La ideología fundante del liberalismo político y económico, ¿sí? Son algunas de las características que la doctrina o la teoría constitucional estableció para definir el común de todas las democracias constitucionales. Y dentro de autocracia, así termino el power, dentro de autocracia vamos a encontrar, como veíamos hoy, a los regímenes más atenuados, donde existe el gobierno de unos pocos. Si ustedes miran el trabajo de la Unidad 2, se van a encontrar también con una clasificación dentro de autocracia, ¿sí? El cesarismo plebiscitario de Napoleón, los regímenes apoyados en élite,
Y también dentro del totalitarismo van a encontrar una serie de características que hacen a la esencia común de ese totalitarismo. ¿Y qué gobiernos vamos a asemejar al totalitarismo? Bueno, tenemos algunos ejemplos claros en la historia mundial que tienen que ver con el gobierno nazi de Hitler, el gobierno de Mao Zedong en China, el gobierno en España de Franco, en fin, hay una serie de regímenes totalitarios que, conforme a las características que están establecidas en la unidad 2, ustedes van a ver que se asemejan o tienen en común todos esos sistemas totalitarios. Una de las características fundamentales es la supresión de las asociaciones, o sea, la supresión de los partidos políticos. La universalidad, o sea, el objetivo único, el pensamiento o la idealización de un objetivo único dentro de ese sistema. ¿Cuál era el objetivo único dentro del sistema nazi? ¿Alguien sabe? ¿Cuál Ser es? todo de tez blanca, Sí, que cumpla con los estándares nazis. sí, era una raza en particular, pero era el predominio de la raza aria. Raza aria, ¿no? Exacto. Entonces, el ideal común, digamos, la ideología fundante y la universalidad del pensamiento del nazismo está basado sin duda en el predominio de la raza aria. Todos los que no fueran arios, ¿sí? Todos los que no pertenezcan a esa raza aria, no podían formar parte de la sociedad, por eso es que hubo tanta persecución a nivel mundial. ¿Sí? ¿Cuál fue el pensamiento fundante de la industrialización de Mao Zedong en China? ¿Alguien sabe? O de Franco en España. Nadie sabe. Bueno, tuvieron ciertas características o ciertos ideales, ¿sí? Que a su vez encuadran dentro de todas estas características que ustedes van a ver dentro del totalitarismo, que permiten identificar en la doctrina constitucional con un sistema totalitario. Muy interesante las tres, digamos, los tres regímenes más importantes como ejemplos del totalitarismo para leer, digamos, todo aquel que quiera profundizar el estudio, el nazismo, el libro Mein Kampf de Adolf Hitler, la verdad que resulta sumamente interesante para entender la ideología, digamos, de por qué la Alemania nazi operó de esa manera, lo que tiene que ver con la industrialización en China, de Mao Zedong también resulta muy interesante, o sea, si uno quiere conocer y profundizar, hay muchísimo material que me parece súper interesante para el que quiera avanzar en la temática. ¿Está claro formas de gobierno? ¿Estas formas de Estado, estas formas de gobierno? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. ¿Todo ok? Bueno. Hacemos un descanso de 3 minutos y arrancamos con la unidad 3, la parte de reforma constitucional, el artículo 30. Y pongo un power en pantalla que es muy parecido al que tenía Laura la clase pasada. ¿Les parece? Sobre el derecho no vamos a hablar nada, doctor. ¿Sobre el quién? Sobre el derecho, porque hemos establecido 3 ejes, poder, Estado y derecho. Perdón, no era derecho. ¿Cuándo establecimos ese? Que era poder, Estado y forma de gobierno. No, profe, Si dije poder, derecho, Estado y perdón, derecho, dijo la última clase. Ese es el título de la unidad, exactamente. Perfecto. Sí, recién dijo que iba a hacer sobre forma de gobierno. Exacto. Hacemos un recreo de 3 minutos para relajar la mente y volvemos para terminar la 3 o volver a repasar la 3. ¿Les parece? Sí, profe, dale. Ok.
Tiene micrófono apagado, profe. Profe, está muteado. Bueno, volvemos. ¿Están? ¿Están todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Full, ¿eh? Tal cual. Faltó preguntarme con quién estaba hablando por teléfono. Tan intensos, Me profe. gusta la intensidad, sí, me gusta esa intensidad. Y como dijo la compañera, experiencia le digo, nos va a decir, espero que se preocupen así por su examen. Literal. Cárdenas Areco. Los tóxicos. Bueno, vamos por la unidad 3, ¿les parece? Ustedes vieron con María Laura lo que tenía que ver con la primera parte, la teoría de la Batesielle, la definición de Quiroga-Lavie, Germán Villarcampos, doctrina de Carrió, ¿sí? Todo eso vieron, además de Schifrin y Fay. Y también me dijo Laura que vieron algo de la reforma constitucional propiamente dicha, sobre el artículo 30, el análisis del artículo 30, si bien me dijo que lo vieron muy por encima, algo alcanzaron a ver. ¿Es así? Y después también de SAI. Correcto. SAI, algo se me puede decir. Bien, entonces ahora vamos a ver básicamente la modificación, la reforma constitucional del artículo 30. Tengo un power que esperen. Profe, ¿qué tal pasó su cumple mientras? Bien, nada, trabajando, muy lunes, pero bien. Si no teníamos que avisar y hacíamos un asado, si ya estamos todos liberados. ¿Cómo? Me hubiera avisado y hacíamos un asado, digo, ya que estamos todos liberados. Claro, pues igual podemos hacer después, digamos, no hay un plazo determinado para hacer asado. Digo, No, me pueden pero invitar, digo. Bueno, unidad 3, competencia de reforma, esperen, comparto en pantalla.
¿Alguien tiene encendido su micrófono? A mí me asusta un poco cuando tienen encendido el micrófono, porque tengo miedo que digan algo malo de mí. O sea, que se estén quejando y yo tenga que estar escuchando. Disculpe, profe, yo no me di cuenta No hay nada problema. más de mi hijo. Como qué pesado el profesor, en fin, algo así. No, me estaba ¿Qué pidiendo le pasó alguna vez? a las 6 de la mañana. Tiene una intensidad mayor a la del grupo. ¿Quién? Profe, ¿qué le pasó alguna vez eso de escuchar así? No recuerdo, no sé. Pero no hace falta que escucharlo, me imagino que muchos deben decirlo, digamos, que es parte de esto. No sabe, no contesta. Sí, no pasa nada. Competencia de reforma, análisis del artículo 30, sí les voy a mandar los power, ahora después. Igual no se estudia de power ni de apuntes, con nuestra 3 se estudia de libros. Nosotros no estudiamos de apuntes, estudiamos de libros. ¿Sí? Este power, digamos, es... Profe, ¿puede mandar la doctrina del abate Sayes? Sí, está en el aula, ¿eh? Está en el aula. Ajá. Es el libro de Vanosky. Está en el aula. Ajá. Gracias. Esa es la doctrina de la abate Sayes. Gracias. Ok. Bueno, competencia de reforma, ustedes vieron, digamos, todo lo que tiene que ver con los antecedentes o cómo está conformado el poder constituyente, pero ahora tenemos que hablar básicamente de cómo se reforma la Constitución argentina. La primera pregunta sería si se puede reformar o no nuestra Constitución. Creo que esta pregunta ya la hicimos en las clases pasadas y habíamos llegado a la conclusión de que ¿sí se puede o no se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Eso Se puede en todo, en su parte. El 9 de septiembre se hizo la pregunta, profe. Ok. Esperen que no puedo cambiar. No sé qué pasó con... Ahí está. Entonces, si se puede, el artículo 30 de nuestra Constitución dice la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Este artículo en sí ha generado muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas de interpretación al momento de llevar adelante la reforma constitucional. Vamos a ir viendo puntualmente cuáles han sido esos problemas y cuáles son las etapas que forman parte de la reforma constitucional en nuestro país. 3 etapas claramente determinadas: la etapa de iniciativa con la declaración de la necesidad de la reforma por parte del Congreso de la Nación, la etapa de la convocatoria de la convención con la intervención del pueblo, o sea, cuando el pueblo a través del sufragio elige quiénes van a ser los convencionales constituyentes, y la etapa de la reforma propiamente dicha, que está dada por la conformación de la Convención Nacional Constituyente. Este tema de reforma constitucional lo podemos vincular con cuando hablamos de clasificación de las constituciones y decíamos que la Constitución argentina era una constitución rígida. ¿Por qué? Porque para reformar su constitución exige un procedimiento distinto o más dificultoso que el que se establece para sancionar las leyes. En este caso, alguna parte de la doctrina dice que la Constitución argentina es doblemente rígida, porque no solamente que es distinto, sino que también es mucho más dificultoso que para sancionar una ley, el procedimiento de reforma. Entonces, pregunta de examen: ¿cómo se reforma la Constitución? 3 etapas bien definidas. Bien y claramente definidas están, ¿sí? La etapa 1, la etapa de la iniciativa de la reforma, está dada por la declaración de la necesidad de la reforma por parte del Congreso de la Nación. O sea, vamos a ver acá la función del Congreso de la Nación como función preconstituyente. El Congreso tiene varias funciones, la principal es la de sancionar leyes, pero también tiene otras funciones de control, ¿sí? Semiconstituyente y preconstituyente. Preconstituyente es esta, la que hace o faculta para dictar la ley que declara la necesidad de la reforma. Así se llama la ley que va a dar inicio al procedimiento de reforma constitucional. Todas las leyes que dieron inicio a las reformas constitucionales se llamaron ley que declara la necesidad de la reforma, ¿sí? Después tendrá el número de ley, por supuesto. Declaración de la necesidad de la reforma. O sea, la primera pregunta es cómo el Congreso va a sancionar esa ley que declara la necesidad de la reforma. ¿Cómo piensan ustedes que lo haría?
Porque acá se empiezan a A suscitar... través de una ley. Sí, bueno, pero el procedimiento de sanción de una ley, ¿cómo es? Interviene la Cámara de Origen, aprobación, luego La interviene Cámara de Origen, la aprobación, y la ahí va Cámara la otra Revisora, Cámara Revisora. aprobación. Exactamente, necesitan los 2/3. Depende de qué se trate la ley. La Cámara Revisora, aprobación, y luego tiene que ser sancionada por el Ejecutivo. por el Ejecutivo. ¿Sí? Y a su vez el Ejecutivo tiene la facultad de veto. ¿Está claro? Sí, un veto total o parcial. Exacto. Entonces el procedimiento para sancionar una ley es: una Cámara interviene, la aprueba, otra puede modificar, efectuar modificaciones, otra Cámara alta o baja, depende de qué sea el proyecto, interviene y la modifica, la puede hacer volver a la Cámara anterior o no, y luego sí interviene el Poder Ejecutivo. ¿Cómo va a ser el procedimiento que va a declarar la necesidad de la reforma, de la ley que declara la necesidad de la reforma? ¿Va a ser ese el procedimiento? ¿Qué les parece a ustedes? Faltaría la promulgación de la ley. ¿Y quién promulga la ley? ¿El presidente? El Ejecutivo. Poder Ejecutivo. Sí. ¿Y el Poder Ejecutivo interviene en el proceso de reforma constitucional? Sí. No. Sí, porque puede vetar No. la ley. No. Puede vetar el proyecto de ley. Justamente el Poder Ejecutivo no interviene en el procedimiento de reforma constitucional. Con lo cual, ahí ya tenemos el primer gran inconveniente del artículo 30. El artículo 30 habla de una ley que declara la necesidad de la reforma, pero no nos dice cómo se va a sancionar esa ley. Si lo hiciéramos a través del procedimiento normal de sanción de leyes, debería intervenir el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo está vedado de poder intervenir en el procedimiento de reforma constitucional. Con lo cual, la pregunta sería: ¿cómo se sanciona la ley? ¿Alguien se le ocurre? Debe ser declarada por el Congreso, dice, por las 2/3 partes de los miembros. Sí, eso está claro. ¿Cómo interviene? Pero si seguimos el procedimiento normal de sanción de leyes a través del Congreso, es Cámara Baja, Cámara Alta, Poder Ejecutivo. Acá tenemos que borrarlo Poder Ejecutivo, por lo cual el procedimiento ese no es. Puede ser que se convoca una convención especial para esa... No sería la palabra una convención. Congreso Constituyente. No, eso es para reformar la Constitución. Acá lo que ocurre es que, como no está establecido en el artículo 30 cómo se va a sancionar la ley, ¿sí? Y es uno de los grandes problemas que planteó, porque cuando nos encontramos al momento de reformar la Constitución, no sabíamos, o los legisladores no sabían cómo actuar, cómo sancionar esa ley. Y como no puede intervenir el Poder Ejecutivo, lo que ocurre es que se puede dictar la ley salteando el paso de la promulgación por parte del Ejecutivo, o se va a conformar una asamblea legislativa, y una asamblea legislativa es aquella reunión donde conforman tanto los diputados como los senadores. Es una reunión del Congreso en su totalidad. ¿Esta no es la bicameral, profe? No. Porque acá estamos hablando de todos los diputados y todos los senadores. Tampoco es todos, ahora vamos a ver quiénes. En principio, ¿sí? Sería una reunión, una asamblea legislativa entre todos los diputados y todos los senadores. Y de esa manera no podría intervenir el Ejecutivo en la promulgación. En fin, ¿cómo queda solucionada la cuestión? Al arbitrio político del momento oportuno. ¿Sí? No está zanjada jurisprudencialmente cómo sería correctamente el procedimiento para la sanción de la ley que declara la necesidad de la reforma. Ese artículo 30 está abierto y da posibilidades vagas de interpretación que permite que el Poder Legislativo haya sancionado la ley de declaración de la necesidad de la reforma en sus distintas reformas constitucionales de distintas maneras. ¿Sí? El otro problema que plantea el artículo 30 es el quórum. Ustedes miran el artículo 30 y dice, con el voto de... Sí, el 2/3 nos establece si el 2/3 del total de los presentes. Dice 2/3 al menos de sus miembros. ¿Sí? Las 2/3 partes al menos de sus miembros. Así dice. ¿Sí? Bien. La pregunta sería ¿a qué se refiere la Constitución cuando habla de las 2/3 partes? No establece si es de los miembros totales, de los miembros presentes o de los miembros en ejercicio.
Con lo cual el quórum es muy diferente si tenemos que calcular sobre los miembros totales, si tenemos que calcular sobre los miembros en ejercicio o si tenemos que calcular esas 2/3 partes sobre los miembros presentes. Con lo cual tenemos otro gran inconveniente. Lo normal y lo que se estableció últimamente es que sea sobre los miembros totales. Pero ahí, digamos, hay otra apertura, digamos, ahí no está clara, digamos, la Constitución tiene una posibilidad de que se produzca alguna interpretación aprovechada políticamente por el momento del momento de la reforma constitucional, ¿sí? No es lo mismo la cantidad de miembros si son totales del Congreso que si son presentes. ¿Está claro? Estamos hablando de un número totalmente diferente de quórum necesario para aprobar nada más y nada menos la ley que va a dar inicio al procedimiento de reforma constitucional. Profesor. Sí. Y el tema de la computación de los, digamos, de los votos, ¿por las cámaras son por separados? No, bueno, lo que pasa es que no, depende cómo se sancione la ley, si lo van a hacer en asamblea legislativa o si lo van a hacer por separado. La reforma 94 fue por separado y no intervino el Poder Ejecutivo. Con lo cual el procedimiento de formación y sanción de ley ahí está incorrecto. Porque en el procedimiento de formación y sanción de leyes, donde intervienen las dos cámaras, debe intervenir el Ejecutivo para la promulgación. Y en la declaración de la necesidad de la reforma, la ley 24.309 del año 94, no intervino el Poder Ejecutivo. Por lo cual hay algo que ahí no anduvo bien, pero bueno, fue, digamos, tiene que ver con una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿sí? Que es propio de los poderes políticos, tienen la posibilidad de decidir y donde el Poder Judicial no puede inmiscuirse en esas cuestiones. ¿Ahí fue por asamblea, profe? Ahí fue votó Cámara de Diputados, luego Cámara de Senadores. Ah, directamente no intervino el Ejecutivo Directamente en no ese... intervino. Sí. Okay. Entonces, otro de los problemas planteados es la mayoría exigida, como decíamos recién. Y otro de los temas que tiene mucha importancia tiene que ver con el alcance de la reforma. La pregunta sería para tratar de graficar ese punto, ese ítem alcance de la reforma. ¿Quiénes van a reformar la Constitución? ¿Quiénes van a establecer los puntos sobre los cuales se van a reformar la Constitución? Los convencionales constituyentes, que son elegidos por el pueblo. ¿Es una posición suya? ¿Alguien tiene alguna otra posición? La profesora había dicho que ya la ley de necesidad de reforma establece qué es lo que se va a reformar y los alcances. Esa es otra posición. Creo que allá por el año 94 hubo un acuerdo del Pacto de Olivos donde se establecían las partes a reformarse. Eso es lo que en esa época se decía. Claramente, pero digamos, más allá de los entretelones políticos, que todos sabemos que el Pacto de Olivos es el acuerdo entre las dos fuerzas mayoritarias en ese momento de política, Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín, se reúnen en Olivos y establecen cuáles van a ser los puntos que se van a reformar de la Constitución, donde pactan, digamos, un acuerdo entre ellos, entre las dos fuerzas políticas más poderosas. Es más, para mí, digamos, la Constitución se reforma en Olivos, no se reforma en Santa Fe, porque los puntos establecidos fueron textuales y después van a ver cuando vean las particularidades de la ley 24.309, que son textuales a los establecidos por Menem y Alfonsín en el Patio de Olivos. Pero digamos, ¿cómo sería jurídicamente? ¿Quién va a establecer los puntos a reformar? ¿El Congreso de la Nación cuando sanciona la ley que declara la necesidad de la reforma? ¿O los convencionales constituyentes cuando reforman la Constitución propiamente dicha? El Congreso. El Congreso. Y miren, yo creo que no se establece. ¿Cómo? No se establecen los puntos cuando se conforma la ley, profe, de la reforma, no se establecen los puntos a... Puede ser una posibilidad. De hecho, la ley 24.309 no solamente que tenían establecidos los puntos, no solamente que los legisladores han establecido los puntos, sino que han establecido lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas dentro del artículo 2,
Y además han establecido la cláusula cerrojo, donde eran todos aquellos temas, o sea, 13 temas eran, que estaban dentro del artículo 2, dentro del núcleo de coincidencias básicas, solamente podían ser aprobados o rechazados en su totalidad. Y no podían ser discutidos por parte de los convencionales constituyentes. Bajo pena de nulidad. ¿Sí? O sea, los legisladores le impusieron una cláusula a los convencionales constituyentes diciendo, miren, ustedes son los que reforman la Constitución, ustedes se van a llevar los aplausos, pero los temas que van a incluir y que van a reformar van a ser estos y de esta manera. Ah, ¿no están de acuerdo? Si no están de acuerdo, no pueden reformar ningún punto. Y si lo reforman, es nulo. ¿Sí? Esa fue la, digamos, la gran cuestión debatida en la reforma del 94 que tiene efectos colaterales hasta el día de hoy. Ustedes lo agarraron en la última parte, pero si ustedes analizan Fait y Schifrin, tienen que ver con esa discusión. ¿De quién tiene la facultad para establecer los puntos a reformar? Si es el Congreso de la Nación cuando se reúne y sanciona la ley que declara la necesidad de la reforma, o son los convencionales constituyentes que se reúnen después y realizan la reforma propiamente dicha. O si los convencionales van a trabajar solamente como escribanos, porque si el Congreso le dice, mirá, estos son los puntos, son 13, van de esta manera, con punto y coma, así como yo te digo, y vos no lo podés debatir ni modificar, digamos, para qué está conformada la convención. ¿Está? Entonces, la gran discusión que hay doctrinaria, digamos, y jurisprudencial es, bueno, ¿quién tiene la facultad de establecer qué puntos se van a reformar? Obvio que esto tiene que ver con embates políticos y con oportunidad y mérito y conveniencia. Los legisladores de la ley 24.309 tenían órdenes precisas de Menem y de Alfonsín de establecer esos 13 puntos, que eran los más importantes, donde los cuales se establecía la reforma constitucional, la limitación del mandato, una serie de cuestiones que le interesaban tanto a Menem como a Alfonsín. Dijeron, miren, ustedes planten esto, ¿sí? Fíjenlo así, y que los convencionales transcriban lo que ustedes ponen. Un acuerdo político. Totalmente. Pacto de Olivos, ¿sí? El conocido Pacto de Olivos. Pero, ¿qué pasó? Después la Corte Suprema, en Fait, le da la razón, ¿sí?, a ese Pacto de Olivos, pero en Schifrin cambia totalmente la jurisprudencia. En Schifrin le dice que, ojo, porque los legisladores no son los que tienen la voluntad popular, no son los que fueron elegidos por el pueblo para reformar la Constitución. Los que son elegidos por el pueblo para reformar la Constitución son los convencionales, con lo cual el poder constituyente radica en la Convención Constituyente y no en el Congreso de la Nación. Con lo cual se armó un despelote bárbaro porque todos estudiábamos la doctrina del caso Fait como el leading case de revisión judicial de una reforma constitucional, y 17 años más tarde, ¿sí?, 17 años más tarde, la Corte, 17 años para cambio de jurisprudencia es muy poco tiempo, ¿sí?, la Corte cambia toda la doctrina y, ojo, y dice totalmente lo contrario. ¿Sí? La nueva Corte integrada con Rosati y Rosengrad dice totalmente lo contrario en el caso Schifrin. Por eso es tan importante Fait y Schifrin, que ustedes tuvieron o pudieron alcanzar a leer, escuchar la última parte en la clase de María Laura. Pero digamos, yo creo que el eje central de la discusión es quién tiene la facultad de reformar la Constitución. Si los legisladores o los convencionales constituyentes. Al día de hoy, si nosotros nos avanzamos jurídicamente en lo que dice la Corte, los que tienen la facultad de reformar la Constitución y de establecer los puntos y de discutir los puntos es la Convención Constituyente. Son los que tienen la voluntad popular. ¿Sí? Son los que cuando llamaron a elecciones para reformar la Constitución, nosotros los votamos a los convencionales. Son ellos los que tienen la facultad de establecer cuáles son los puntos. Los legisladores, bueno, no. ¿Ah? Pero bueno, es una discusión muy, muy profunda, digamos, que puede en cualquier momento cambiar. ¿Sí? Tiene que ver claramente con cuestiones de acuerdos políticos. ¿Sí? La Constitución no se reforma así porque sí de la noche a la mañana. Tiene que haber mucho consenso y mucho acuerdo político para reformar una Constitución. ¿Sí? Pueblo del power. Bueno, la otra etapa. Esas fotos son de la Convención Constituyente, ¿sí? Santa Fe. Intervención del pueblo. Bueno, esta es la etapa donde el pueblo
va a intervenir en la elección de los convencionales constituyentes, ¿sí? Y la conformación o la integración de la convención, o sea, pasos en los cuales una vez elegidos convencionales, ¿qué requisitos necesitan para ser convencional constituyente? ¿Alguien ¿Una sabe? residencia? Sí. Creo que era 5 años, ¿no, profe? Los mismos que para ser diputado. Que para ser diputado. Ujú. Exactamente. Circunstancialmente, la que era titular de esta cátedra en ese momento, en el año 94, era la doctora Carrió. Ella estaba dando clases acá y fue elegida convencional constituyente. ¿Sí? Fue la que representó, digamos, a la provincia del Chaco en la convención constituyente de la reforma del año 1994. Y la última etapa de la reforma constitucional está dada por la etapa reformadora propiamente dicha, o sea, donde va a intervenir la Convención Nacional Constituyente, que está integrada por todos los convencionales elegidos a lo largo y ancho del país, ¿sí? Y bueno, tienen algunas facultades dentro de la convención para establecer el reglamento interno, van a establecer el lugar de sesión de la convención, o sea, dónde va a sesionar la convención y cuánto va a durar la convención. Estos dos últimos puntos, sin embargo, fueron en la ley 24.309, que es la de la reforma del 94, fueron establecidos claramente por el Congreso de la Nación. Santa Fe, Paraná, y duración de la convención 90 días. Profe, discúlpeme, ¿se arman como pequeñas comisiones también dentro de los Sí, claro. convencionales para tratar los puntos? Tiene un funcionamiento muy parecido a lo del funcionamiento del Congreso de la Nación o de cualquier Cámara de Diputados o Senadores. Tiene comisiones internas que estudian sobre determinadas cuestiones, debaten sobre determinadas cuestiones y después son puestas a despacho. Poner a despacho un tema es que pueda ser tratado en el recinto, digamos, para que haya votación. Sí, tienen comisiones especiales. ¿Está claro la reforma constitucional? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿cuántos convencionales se elegían por provincia? Tiene que ver con la cantidad tiene que ver con el mismo sistema de elección que diputados, sistema proporcional DONT, que tiene que ver con la cantidad de habitantes de cada provincia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, con el tema de quién puede reformar, según la doctrina, no quedó definido, entonces sería... Sí, según la doctrina, quien tiene la facultad de establecer los puntos para reformar, según la doctrina hoy en día, según el caso Schifrin del año 2017, es los convencionales constituyentes. O sea, dio vuelta a la historia a lo que había planteado Fait, que ahora si me alcanza el tiempo lo damos, Fait en el año 1999, que es el leading case que estudiamos, porque es la primera vez que se revisa judicialmente una reforma constitucional. Es la primera vez en que hay una sentencia en la cual se revisa judicialmente una reforma constitucional, que particularmente era la reforma del año 94 y tenía que ver con uno de los puntos establecidos dentro del núcleo de coincidencias básicas y era el tema de la duración del mandato de los jueces. ¿Sí? Por eso es que Carlos Fait, que era juez de la Corte, es el quien hace el planteo para que se resuelva. ¿Seguimos? Sí. ¿Cómo lo tomamos nosotros a la reforma del 94 como poder constituyente derivado o poder constituyente originario? ¿Por qué esa pregunta? Porque quería saber si... Porque hay, hay en Quiroga Lavie creo que lo trata como originario y otro autor lo trata como derivado. ¿Y para usted qué es? Para mí derivado. Claro, sí. Porque es un poder que deviene de órganos ya constituidos. Claro. Sí, exacto. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la reforma, al procedimiento de reforma? ¿No se entendió nada? Sí, se entendió, profe. Clarísimo para mí, profe. Sí, se entendió, profe. Sí, profe. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Particularidades de la ley 24.309. O sea, ¿cuáles fueron las particularidades de
de esa ley que logró la necesidad de la reforma en el año 1994. Como les decía hoy, el artículo 2, ¿sí?, el núcleo de coincidencias básicas, que estaba establecido por 13 temas, 13 puntos perfectamente determinados, donde los legisladores establecieron y le dijeron a los convencionales constituyentes, miren ustedes, estos son los puntos que tienen que aprobar o desaprobar en bloque. O sea, no podían aprobar uno sí y otro no. Eran los 13 sí o los 13 no. Después estaba el artículo 3, que sí les habilitaban algunos temas para debatir, o sea, como diciéndole, bueno, miren, si bien nosotros le hicimos el trabajo, pero bueno, ustedes también hagan algo, diviértanse esos 90 días y debatan 16 temas, donde los convencionales podían debatir acerca de esos puntos para establecer cuál era, si se debía reformar o no la Constitución. Y después en el artículo 6 le dicen clarito, serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose de la competencia establecida en los artículos 2 y 3 de la presente ley de declaración. O sea, no solo que les digo qué es lo que van a hacer, sino que les digo que, ojo, porque si ustedes hacen lo que no tienen que hacer, ¿sí?, todos esos agregados serán nulos de nulidad absoluta. El artículo 7 de la ley 24.309 decía que la convención... ¿Sí? No entendí qué significaba. ¿Cómo? No entendí. Bien. En el artículo 2, el Congreso, los legisladores le dicen a los convencionales cuando sancionan la ley de la necesidad de la reforma, dentro del núcleo de coincidencias básicas hay 13 temas. Estos 13 temas, ustedes los aprueban a todos o los desaprueban a todos. No pueden aprobar uno y desaprobar otro, no pueden discutir estos temas. Se aprueban así como yo les mando, en bloque. O sea, iba en conjunto. Exacto, en bloque. ¿Sí? Pero, profe, o sea que ellos no pueden decidir por cuenta propia, sino que están esperando lo que los otros le dicen que pueden hacer y que no. Aprobar o desaprobar. Eso es lo que podían hacer. Aprobar o desaprobar. Pero no podían discutir los temas ni modificarlos. Si salían, tenían que estar como estaban incluidos dentro del núcleo de coincidencias básicas. ¿No podían agregar, ¿No podían agregar unos nuevos ellos tampoco? No. No, porque ahí Después sí, como diciendo, bueno, les damos algo para que ustedes también hagan, le establecieron los temas habilitados para su debate. Eran 16 temas, que ahí sí los convencionales constituyentes podían debatir, analizar, ¿sí?, ver si eran producentes o no. Pero para que no quede así en una simple enunciación, le establecieron una cláusula cerrojo, que era del artículo 6, que le dice que serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice la Convención, apartándose de la competencia del artículo 2 y 3. O sea, todo lo que ustedes hagan por afuera de esto, o me modifiquen esto, el artículo 2, es nulo, de nulidad absoluta. ¿Sí? ¿Cómo? O sea que en pocas palabras, digamos, se tenían que basar solamente en esas cosas, no podían ni incorporar nada nuevo, ni modificar nada, porque todo lo que incorporaban o modificaban quedaba nulo, digamos. Exacto. Pero, profe, entonces, ¿cuál era por qué le dieron temas habilitantes o por qué podrían debatir de algo si de todas maneras no podían modificar ni... No, los temas habilitados sí. Claro. Ah, ok. Eran 16 temas y solo 13 tenían que votar en conjunto, o sea que solamente 3 eran 13 temas del núcleo de coincidencias básicas que debían votar en conjunto y aparte había 16 temas. El núcleo de la reforma, por algo se llama núcleo de coincidencias básicas, estaba dentro del artículo 2. Eran los temas más importantes. Los 16 temas, bueno, miren, ustedes debatan esto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Dentro de los temas que no se podían discutir, digamos, ¿estaba la flexibilidad laboral? No. Gracias. Dentro de los temas que no se podían discutir están las reformas, están la duración de los mandatos, el sistema de elección, la incorporación del jefe de gabinete, hay cuestiones grosas, digamos, ¿sí? Cuestiones políticas grosas. Pero eso se llegó a modificar. Sí, la profe había explicado que había como una especie de guarda para los temas de poderes, de los 3 poderes. Exactamente. Que por eso deviene, digamos, del Pacto de Olivos, cuando se juntan Menem y Alfonsín y dicen, bueno, a ver, ¿cómo seguimos gobernando?
vos me das esto, yo te doy esto, hacemos así, establecemos así, seguimos todos contentos. ¿Se entiende? Ese era el núcleo de conciencia básica. Por eso yo digo que la Constitución del 94 se reformó en casa de Olivos y bueno, después se instrumentó, digamos, a través del mecanismo del artículo 30, pero la reforma fue escrita en una servilleta en el patio de Olivos. ¿Está? Esos 12 temas fueron así, a ver, vos esto, yo esto, y es lo que salió. ¿Se entiende o no? Y el artículo 7 dice, la Convención no podrá introducir modificación alguna en las declaraciones de derechos y garantías contenidos. Además, le dicen que desde el 1 al 36, ¿sí? No pueden modificar de la Constitución. Aparte de todo, además le dicen, bueno, pero además encima ustedes desde el artículo 1 al 36 no me pueden modificar nada. ¿Ah? O sea, esta reforma del año 94 tiene, por eso es que la analizamos así, porque tiene muchas particularidades que no se dieron en otras reformas anteriores. Y el artículo 10 dice, bueno, que los convencionales serán elegidos en forma directa por el pueblo y a través del sistema proporcional DON, que es el sistema de elección de diputados. ¿Está? ¿Alguna duda con respecto a la ley? Digamos, estos son los 3 puntos así claritos, digamos. Hay que entender las cuestiones y el contexto político para entender por qué esto se dio de esta manera. Podría ocurrir, digamos, de que el Congreso no haya establecido el núcleo de conciencias básicas y que haya hecho temas para debate. ¿Sí? O todos los temas de la Constitución están habilitados para el debate, pudo haber establecido en la ley. Sin embargo, no, les dijo, el presidente puede ser reelecto, el mandato presidencial se reduce a 4, el mandato de senadores se reduce a 6, o sea, le dijo así, tac, 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 ¿qué tienen que reformar? Lo que yo veo es que cualquier cosa que le pueda afectar al circuito político no lo dejaron reformar. Es decir, le dejaron cualquier cosa que sea tema de, bueno, algún tipo de reelección que no sea indefinida o la cantidad de veces que se pueden reelegir, no le dejaron reformar para que no haya problemas. Menem ya tenía que ir. Esa era la cuestión. Claro. Reformar la Constitución para que se quede. También, profe, ahí estaba incluido el tema de los tratados internacionales dentro del núcleo de coincidencias o no. Me parece que no, no recuerdo. Perfecto. Después lo miramos si quieren, pero no recuerdo. Después había temas que todavía hasta hoy no estaban como muy definidos y cerrados, como el Consejo de la Magistratura, la elección, Sí, eso, ¿no, profe? Claro. Exacto. O sea, se trataron temas de poder, de suma importancia para cualquiera de los 3 poderes del Estado. Porque se estaban, digamos, estaban haciendo un consenso de cómo iba a continuar el poder político en Argentina. Eso es lo que estaba ocurriendo. En el contexto histórico era las amenazas de los levantamientos militares, otra vez que ese fantasma, digamos. Exacto. Un Alfonsín que ya se había ido del gobierno antes, ¿sí? Un Menem con una hiperinflación, o sea, un montón de cuestiones que generaban, digamos, de que los poderes políticos más fuertes en ese momento, que eran Menem y Alfonsín, se pongan de acuerdo y establezcan lo que se llama como Pacto de Olivos, digamos. Nos sentamos y acordamos cómo seguimos. Esa es la reforma del 94. Después hubo introducciones, obviamente, en materia de derechos y demás, muy interesantes, pero el eje central de la reforma del 94 tiene que ver con poder político. Justiciabilidad de la reforma, que es lo que hablaba hoy, tiene que ver con la pregunta de si se puede revisar o no judicialmente una reforma constitucional. O sea, si el Poder Judicial puede revisar lo que dice el Poder Constituyente. Si el Poder Judicial puede agarrar una reforma y decir, bueno, a ver, esto está mal reformado. Hasta el año 1999, que nos encontramos con falso o acción declarativa de inconstitucionalidad, la Corte había dicho que no se podía revisar. Imagínense, que el Poder Judicial no podía revisar una reforma constitucional. Miren hasta dónde llega el poder político, ¿sí? De la oportunidad, el mérito y la conveniencia de las decisiones políticas. Hasta el año 1999, en nuestro país, el Poder Judicial, la Corte Suprema, no podía agarrar una reforma y decir esto es inconstitucional.
El primer fallo donde se declara la inconstitucionalidad del artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero, que tiene que ver con la duración del mandato de los jueces, es en el año 1999 con el caso Fay, Carlos Fay, que era juez de la Corte en ese momento. Y bueno, en uno de los puntos de reforma se había establecido, en uno de los puntos de la reforma del 94 se había establecido que los jueces duraban hasta los 70, se había modificado, ¿sí? Los jueces duraban hasta los 75 años de edad y si querían continuar en el cargo requerían de un nuevo nombramiento y ese nuevo nombramiento iba a durar solamente 5 años más. Bueno, Fay dice, esto tiene dos cuestiones para discutir. Una de fondo es que va en contra de la inamovilidad de los jueces establecida en la Constitución. Los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Eso dice la Constitución. Entonces Fay dice, este es inconstitucional, esta modificación del 94 es inconstitucional porque va en contra de este precepto. Y dos, una cuestión de forma. El establecimiento de la duración de los jueces en el cargo, no escuchen, no estaban ni dentro del núcleo de coincidencias básicas, ni dentro de los 16 temas habilitados para debatir. Con lo cual Fay dice, si el Congreso no les habilitó este tema para discutir a la Convención Constituyente, es inconstitucional, se excedieron en su facultad. Y la Corte le dice, tiene razón señor Fay. Los convencionales trataron un tema que no debían haberlo tratado porque los legisladores no lo habilitaron para que lo traten. ¿Sí? Por lo tanto, la reforma del artículo 99, la modificación de la reforma del 94, del artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero, es inconstitucional y con efecto erga omnes. O sea, desde el 99 hasta el 2017 los jueces siguieron durando en sus cargos mientras dure su buena conducta. No requerían un nuevo nombramiento como dice la Constitución. Si ustedes agarran la Constitución en este momento, se encuentran con el artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero, que dice que los jueces requieren, una vez cumplidos los 75 años de edad, un nuevo nombramiento por 5 años más. Bueno, hasta el 2017 eso no estuvo vigente, gracias a la declaración de inconstitucionalidad del caso Fay. En el 2017, Schifrin, ¿sí?, un año después de su muerte, la Corte falla a favor de Schifrin y dice que, falla en contra de Schifrin y dice, bueno, sí, la Convención tenía razón cuando reformó el artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero. Tenía facultades porque la Convención es elegida por el pueblo y podía establecer la duración del mandato de los jueces. Con lo cual, al día de hoy, los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta hasta los 75 años de edad. Y luego de ahí deben requerir un nuevo nombramiento que va a durar 5 años más. ¿Está? Entonces cambió, digamos, la jurisprudencia. Siempre y cuando la Corte Suprema no vuelva a fallar en contra. Siempre y cuando la Corte Suprema no va a sacar otro fallo. Creo que no lo va a sacar porque mientras esté constituida de esta manera, ese es el criterio que tienen, que sentaron por lo menos la nueva Corte, que es Rosati y Rosenberg. Entonces la pregunta... Sí, sobre todo el voto de Rosati y de Maqueda fue el que inclinó la balanza y cambió el fallo justamente en el sitio. Sí. Profe, entonces se podría decir que ahora quedó un poco de lo que salió en Fay y un poco de lo que quedó en Schifrin. No, salió lo que se quedó en Schifrin. Salió, hoy rige, como dice textualmente la Constitución. Hasta el 2017, el 99, inciso cuarto, párrafo tercero, no tenía vigencia. ¿Sí? El texto de la Constitución, si ustedes miran, el 99, inciso cuarto, párrafo tercero, establece que los jueces deben requerir un nuevo nombramiento, una vez cumplidos los 75 años de edad. Eso hasta el 2017, si bien fue establecido en el 94 hasta el 2017, desde el 99 al 2017 no rigió, no estaba vigente. Desde el 2017 con Schifrin, vuelve a estar vigente. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando, digamos. Me acuerdo que haber estado dando la clase, porque ese fallo me acuerdo de haber estado dando una clase así, pero bueno, de manera presencial obviamente, explicando esto, y así explicándole el caso Fay, porque todavía no existía Schifrin, y llegué a mi casa, y a las 7 de la tarde eran todos los medios, el nuevo fallo de la Corte, Schifrin, donde todo lo que yo había explicado esa tarde estaba en desuso. O sea, el otro día, la otra clase seguí, volví y les dije, chicos, todo lo que habíamos estudiado hasta ayer no tiene ninguna validez. Cambiamos. Y tuvimos que ponernos a estudiar Schifrin. ¿Sí? Y así, bueno, ese es el cambio jurisprudencial. A veces los cambios en tan cortos tiempos no son buenos. Doctor, ¿cómo? ahí habían tomado como base que tanto Rosati como Maqueda fueron convencionalistas en Paraná. Sí, Entonces ellos decían que tenían habilitado.
Rosati fue representante de Santa Fe y Maqueda fue... ¿Dónde es Maqueda? No recuerdo. Buenos Aires, La Plata creo que. Sí, exacto. ¿Está claro? ¿Es claro reforma? Es un tema sumamente apasionante. Sí, profe, está claro. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No. O sea que la cuestión de fondo sería si la convención es o no soberana en sí misma, entonces. Exacto. Esa es la discusión de Schifrin. De si quién tiene la facultad para establecer los puntos a reformar. Si el Congreso o la Convención Constitucional. En Fight, la Corte dijo que era el Congreso. En Schifrin, la Corte dijo que era la Convención. Esa es la discusión jurisprudencial. Primero la discusión hasta 1999 era si se podía revisar judicialmente una reforma constitucional. Ustedes van a ver uno de los antecedentes, es del año 1963, que es Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos Purenta Hermanos, donde la Corte insinuó, ¿sí?, insinuó que podía intrometerse en revisar el procedimiento de reforma constitucional. Insinuó, ese es el antecedente a Fight, digamos. Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos Purenta Hermanos del año 63. Pero recién en el 99 la Corte dijo, no, acá hay un procedimiento mal hecho, yo lo voy a declarar inconstitucional. Y declaró inconstitucional en el 99, inciso cuarto, párrafo tercero. Fue la primera vez y por eso es el link que lo estudiamos. ¿Estamos? ¿Todo ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo clarito. ¿Todo clarito? ¿Los demás? ¿Están durmiendo? Sí, profe. ¿Están durmiendo? No, profe. No, profe, quedó claro. Profe, ¿podemos hacer una clase de repaso antes del parcial? Ay, sí. Pero todavía falta una banda. Bueno, ¿Sabe la cantidad de temas que faltan todavía? Ay, semana y media falta, profe. para que usted se vaya organizando, ¿verdad? ¿Cómo? A esta altura tendría que tener todo organizado. El día martes no va a haber clases. ¿Y por qué les digo que no va a haber clases? Porque los estoy invitando en este momento formalmente a que participen de la presentación del libro. Creo que les mandé al grupo de Martín Leguizamón. Martín Leguizamón es el abogado que sacó el primer fallo de la Corte Suprema contra los buscadores de Internet y contra Google, básicamente. Es el caso María Belén Rodríguez. Y que todo lo que él viene, digamos, a plantear desde María Belén Rodríguez a hoy es sumamente interesante, sumamente novedoso, y la verdad que me interesaría que participen. Los que viven en Chaco pueden hacerlo presencial, no sé si queda algún lugar dentro de la librería Contexto, están limitados los espacios obviamente, y los demás pueden hacer el seguimiento a través de las redes el día lunes a las 6 de la tarde. Les aseguro que es sumamente interesante lo que cuenta Martín y lo que explica, y el libro que escribió. La verdad, bueno, Martín además es asesor de ciberseguridad de la Nación, es asesor del Senado de la Nación en materia de Ministerio de Seguridad. Bueno, es socio de Fernando Burlando, digamos, del estudio de Fernando Burlando. Nada, sumamente interesante, que me gustaría que lo escuchen. Digo, por ahí no solamente para el punto de vista constitucional, sino porque le va a abrir la cabeza sobre algunos temas que no son cotidianamente vistos, ¿sí?, y que son muy novedosos, y que es lo que se viene. Todo lo que tenga que ver con cuestiones digitales y virtuales es lo que se viene. O sea, nada, me parece que puede ser un puntapié importante para ustedes. Profe, sí. ¿por dónde van a transmitir? Podés entrar en Librería Contexto o en Fundación Formarte, ¿sí?, que creo que también lo hacen a través de Facebook o Instagram. Por Facebook, Profe, ¿nos podía facilitar el link el día de la presentación? Espero poder, sí. Sí, creo que sí. Igual entran a Fundación Formarte o a la página de Facebook de Librería Contexto y aparece, digamos. Va a hacer la transmisión en directo. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El Power va a subir al aula? Sí, ya lo dije que sí. Y después, no esta semana, pero la otra, lo voy a invitar a Martín y que dé una clase y nos cuente un poco
sobre lo que él, cómo llegó a ese fallo, porque además hay todo un proceso, digamos, para llevar a ese fallo después de María Belén Rodríguez. Bueno, están Valeria Massa, Wanda Nara, hay un montón de fallos, digamos, importantes que lo siguen y que todos fueron patrocinados por él. Así que es sumamente interesante. Realmente los invito Nosotros el día en lunes. civil, profe, en civil estamos viendo eso del caso María Belén Rodríguez. Exacto. Sobre el fallo. Es que es todo lo... A ver, yo no quiero decir nuevo porque no es nada nuevo, digamos, el María Belén Rodríguez del año 2013, pero estamos hablando de que primero en Argentina estamos 500 años atrasados y en Chaco y Corrientes estamos 900. O sea, todo recibimos la cola, digamos, siempre. Entonces digo, bueno, vayamos a lo nuevo, busquemos lo nuevo y ese tema de responsabilidad de los buscadores es sumamente interesante. Todo lo que tiene que ver con virtualidad, digamos, parece que es sumamente interesante. Así que nada, el lunes a las 6 de la tarde, los que quieran ir a la librería de contexto tienen que anotarse obviamente, y los que no, lo pueden hacer el seguimiento vía online. Y después lo voy a invitar a Martínez que esté en una clase acá con nosotros y nos cuente un poco de cómo llegó al fallo, ¿no? Pues hay que llegar a un fallo, hay que tener una resolución de la corte, hay un montón de entretelones que es bueno conocer cómo se va dando, digamos, ¿sí? Porque parece todo sí muy abstracto, digamos, un fallo de la corte, pero que tiene que ver con el ejercicio de la profesión. ¿Alguna duda de algo? Además de que si Hay tengo que muchos subir el lobbies, Power, si tengo que subir el Power, sobre el material de la unidad 3 que ya le dije que es Vanosi, sobre la fecha del examen ya le dije, va a ser oral, a ver qué más me pueden volver a preguntar. Pregúntenme ahora. ¿Va a ser seguro va a presencial volver a o va a ser responder. virtual? ¿Cómo? ¿Va a ¿En ser serio me están presencial o ¿En serio me están virtual? preguntando? ¿En serio me están preguntando? Igual En la lo- clase habló sobre eso. Sí. Ay, Igual pasa que yo me lo conecté un vamos a poco volver a más tarde, profe, porque llegué sobre la hora. Bueno, está perdonada. Profesor, una Es consulta. virtual hasta el día de hoy, es virtual. ¿Ok? Profesor, una consulta. Así que no se ¿Es la muden que puede todavía. pasar? Ah, estamos sujetos a modificación entonces. Sí, siempre. Y Profe, más en este país. profe, Sí, tal cual. no sé si ya dijo, pero va a ser oral, pero va a ser individual, ¿nos vamos a ir uniendo individualmente o va a ir llamando en la misma clase? No, individual. Ah, Sí, individual. perfecto, gracias. O sea, va a ser más de un día, digamos, el examen, claramente. Entonces se arranca el jueves, terminará el viernes, más o menos. Profe, pero van a hacer preguntas De o a corrido. desarrollar. ¿Cómo? Sí, pregunta. Ah, bueno. ¿Alguien levantó la mano? Mariana Profesor, Mendoza. Soy Marina Mendoza. ¿Será que puede pasar en el grupo la bibliografía de Vanoso, por favor? Sí. Porque en el aula no está. ¿No está? No. ¿Seguro? Yo descargué todas las bibliografías. Tengo que mi había. duda, pero bueno, la paso. Sí. Bueno, gracias, profesor. Nada. Y el material de Rosati, profe. Ahí le falta el material de Rosati, ok. Entonces, el material de Rosati, Vanosi, ¿y qué más? ¿Cuánto tiempo aproximadamente me preguntan quién? ¿Cuánto tiempo qué? ¿El examen? No sé, depende de cada uno, más o menos. Ojalá que rápido. Hasta que le peguemos alguna pregunta. No, si no le pegan una o dos se va a la casa. Quédese tranquilo que termine rápido. Profesor, ¿cuántas preguntas aproximadamente cada sé, uno? ¿3? No sé. Sí, puede ser. ¿Y cuáles van a ser las preguntas también? Claro, se las eso me puede faltó decir? decirle. Me faltó decirle cuáles van a ser. Anoten. ¿Podemos ser sí. voluntarios los que queremos rendir primero y no esperar hasta el otro día? No Mi sé, caso que soy vemos. sosa. Vemos. Depende cuántos sean. Vemos. ¿La Los clase de lectores repaso puede ser tanta asado de ansiedad. repaso? No entendí nada porque hablaron dos a la vez. Que si la clase de repaso puede ser asado de repaso. Sí, claro. No, puede ser asado y no hacemos repaso. Perfecto. ¿No? ¿Quién me habló? Todo espectacular, ¿Los 2 días va a tomar el examen usted? ¿Cómo? Si hay 2 días de examen, ¿los 2 va a tomar usted? ¿O va a Si tomar usted quiere otro? venir el día que yo no vengo. Sí, yo.
Profe, ¿va a desarrollar algo más? Porque yo estoy con una capacitación en el nuevo Código Procesal Penal para la No, policía. ahora terminamos. El día, Gracias. entonces, el martes no hay actividad, el día jueves la clase la da la doctora Altave. Marta Altave nos va a dar la unidad 4. ¿Sí? Así que no se pierdan la clase de la titular de la cátedra. Cualquier cosa me preguntan, siempre y cuando no sean siempre las mismas repreguntas, estoy dispuesto a responder.